Hola, mi nombre es Sofía de León y les voy a hablar sobre los temas vistos en la semana 8 a la semana 11. El Renacimiento fue un movimiento cultural y artístico que surgió en Europa entre los siglos XV y XVII, caracterizado por un renovado interés en la cultura y el conocimiento de la antigüedad clásica, inspirados en el legado grecorromano. Los pensadores del Renacimiento promovieron el humanismo, que ponía al ser humano y sus capacidades en el centro del conocimiento. Los humanistas creían en el potencial humano para alcanzar la excelencia y valoraban el estudio de las artes, la literatura y las ciencias. Además, el Renacimiento impulsó el individualismo, enfatizando la originalidad y el valor del individuo. En este periodo florecieron la pintura, la escultura, la arquitectura y surgieron genios como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael. En la ciencia, figuras como Copérnico y Galileo introdujeron métodos empíricos y cuestionaron ideas tradicionales, estableciendo las bases de la ciencia moderna. La Reforma fue un movimiento religioso que comenzó en 1517 con las 95 tesis de Martín Lutero, un monje alemán que criticó durante las prácticas corruptas de la Iglesia Católica, especialmente la venta de indulgencias, es decir, la práctica de vender el perdón de los pecados. Lutero buscaba una mayor fidelidad a las Escrituras y promovió la idea de la justificación por la fe, afirmando que la salvación se lograba por la fe en Dios, no por las obras o los rituales. Lutero tradujo la Biblia al alemán, permitiendo a más personas leer las Escrituras y formar su propio entendimiento de ellas, lo que amplió enormemente el acceso al conocimiento religioso. Otro reformador destacado fue Juan Calvino, quien desarrolló una teología que enfatizaba la predestinación, la idea de que Dios había predeterminado quiénes serían salvados y quiénes no, y organizó una comunidad religiosa formada en Ginebra. Su influencia se extendió a gran parte de Europa y dio forma a lo que se conoce como el calvinismo, que tuvo un impacto significativo en países como Suiza, Escocia y los Países Bajos. Las ideas de la Reforma impulsaron el surgimiento de distintas denominaciones cristianas y marcaron una separación definitiva de muchas comunidades cristianas en la Iglesia Católica. En respuesta a la Reforma, la Iglesia Católica llevó a cabo la Contrarreforma, un esfuerzo de autocrítica y reafirmación doctrinal que se consolidó en el Concilio de Trento, de 1545 a 1563. De las buenas obras, en este concilio no solo reafirmó las doctrinas católicas tradicionales, como la importancia de las buenas obras, los sacramentos y la autoridad del Papa, sino que también promovió reformas internas para combatir la corrupción. Se hicieron esfuerzos para mejorar la educación del clero y se reorganizaron las prácticas eclesiásticas, dando lugar a la revitalización de la Iglesia Católica y el surgimiento de órdenes como los jesuitas, quienes se dedicaron a la educación y la evangelización. El movimiento conciliar fue una corriente dentro de la Iglesia Católica que se desarrolló en los siglos XV y XIV y XV, sostenido que en un concilio de obispos tenían la autoridad máxima en la Iglesia, incluso por encima del Papa. Especialmente en tiempos de crisis, este movimiento surgió durante el cisma de Occidente, cuando varios papas reclamaban simultáneamente la autoridad. Los conciliaristas creían que un concilio euquémico podía solucionar estos problemas y reformar a la Iglesia para evitar abusos de poder. Concilios como el de Constanza y el de Basilia trataron de aplicar estas ideas, pero con el tiempo el papado reafirmó su supremacía y el movimiento conciliar fue perdiendo influencia. En el ámbito político, el pensador italiano Niccolò Maquiavelo planteó una nueva visión del poder de su obra, El Príncipe. En este libro, Maquiavelo expuso una teoría política basada en el realismo, argumentando que un gobernante debía actuar de forma pragmática, incluso sin sujeción a normas morales. Para mantener la estabilidad y el poder, Maquiavelo separó la ética de la política y defendió que el fin justifica los medios cuando se trata de gobernar. Su visión influyó en el pensamiento político y es considerada una de las primeras teorías de la ciencia política moderna. La teoría del derecho divino de los reyes sostenía que el poder de los monarcas provenía directamente de Dios y esta justificaba la monarquía absoluta, ya que se consideraba que los reyes gobernaban por mandato divino y que por lo tanto no estaban sujetos al juicio de sus súbditos. Esta teoría fue ampliamente defendida
por los monarcas europeos y otorgaba al rey una autoridad incuestionable, ya que oponerse al que era equivalente a ya que oponerse a él, perdón, era equivalente a oponerse a la voluntad de Dios. Por otro lado, la teoría de la soberanía popular afirmaba que el poder político residía en el pueblo y que los gobernantes eran solo representantes de la voluntad popular. Este concepto se desarrolló más adelante en el pensamiento ilustrado, sobre todo con filósofos como Jean-Jacques Rousseau, quien introdujo, el contrato social. Según esta teoría, el gobierno existía para servir al pueblo y este tenía el derecho de cambiar a sus gobernantes si no cumplían con sus deberes, sentando así las bases de la democracia moderna.